Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 15 y versículo 20, donde dice: Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años están escondido para el violento. Comienza diciendo que el impío sufre dolores de parto, es decir, vive en una vida de preocupación, una vida de temor y dolor a causa de la ira de Dios, que son consecuencia de los tormentos de su propia mente y sus calamidades externas. También dice que el número de sus años está oculto, por tanto no sabe cuán corto es el tiempo de su vida, y por eso vive en el temor continuo de perderlo. También habla del opresor. Al impío, él nombra este tipo de ellos, porque supuso que Job era culpable de este pecado, y en oposición a lo que Job había afirmado sobre la seguridad de tales personas, y porque tales personas, ellas tienden a prometerse a sí mismo una vida más larga y feliz que otros hombres. Job capítulo 12 versículo 6 dice: Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Continúa ahora con los versículos 21 y 22, donde dice: Estruendo espantoso hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Comienza diciendo que un sonido espantoso está en sus oídos, ya que incluso cuando no siente el mal, está atormentado con temores perpetuos y expectativas de ello, debido a la conciencia de su propia culpa y al sentido del ojo de Dios, que todo lo ve, y del juicio justo. Continúa diciendo: en la prosperidad le sobrevendrá el destructor. Es decir, en el tiempo más pacífico y en el tiempo más próspero, no está seguro, ni se cree estarlo, sino que siempre está temiendo que uno u otro le haga daño como él ha hecho daño a otros, y que algún enemigo lo invadirá y también lo destruirá repentinamente e inesperadamente. Sabe que tanto el cielo como la tierra están indignados en contra de él, y que no ha hecho nada para hacer las paces con ninguno de los dos, y por lo tanto piensa que cualquiera que se encuentre con él lo matará. Una conciencia culpable representa para el pecador una espada llameante que gira en todas direcciones, y él mismo, inevitablemente, corre sobre ella. También dice que no cree que volverá de las tinieblas, es decir, cuando cae en problemas, desaparece de la liberación a causa de la conciencia culpable. También dice que él es esperado por la espada. Téngase en cuenta que además de la calamidad, le está sobre él en constante expectativa de una mayor, es decir, la espada, que se usa para cualquier aflicción grave. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Comienza diciendo que anda errante por pan, ya que su pobreza es tan grande que se ve obligado a andar de aquí para allá en busca de pan, y no lo encuentra. Justo castigo para el que arrebató el pan y los bienes de otros, y además lo hizo con violencia.
También dice que él sabe que el día de las tinieblas está listo en sus manos. Es decir, que está seguro por su propia conciencia culpable que el tiempo de su destrucción total, irrecuperable y eterna está listo para apoderarse de él y arrebatarlo como un oficial de guerra. La justicia arresta a un criminal que le está señalado y no se puede posponer, ya que se apresura. En el hebreo sería machón vejado, que puede traducirse correctamente como está preparado para su propia mano, es decir, por sus obras o acciones. Así que el sentimiento es, él es consciente de que por su mala vida ha preparado y atesorado calamidades y destrucción para sí mismo. Este día de oscuridad es algo más allá de la muerte. Es ese día del Señor que, para todos los impíos, será tinieblas y no luz, y en la que serán condenados a una oscuridad sin fin. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice, tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. La aflicción y la angustia lo atemorizarán, y lo hará cuando viene la aflicción en vez de confiar y esperar, y consolarse en Dios, como hacen los hombres buenos en tales casos, ya que al contrario se llena de tormento, temiendo su resultado y, concluido, terminará en su ruina total, ya que tiene grandes razones para hacerlo. Sigue diciendo que ellos prevalecerán contra él. Note que aunque quisiera sacudirse sus miedos y usar muchos recursos para librarse de ellos, no puede, ya que ellos lo dominan. También dice que como un rey para la batalla, es decir, con fuerzas demasiado poderosas para ser resistidas. El que quiere mantener la paz debe de mantener una buena conciencia. Esto es lo que nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, donde dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Comienza diciendo porque él extiende su mano contra Dios. Es decir, pecó en contra de él con mano alta y extendida, esto es, con audacia y presunción, como quien ni deseaba su favor ni tampoco temía su ira. Así da la razón de las calamidades antes mencionadas que le sobrevinieron, que fue su gran calamidad en el tiempo de su paz y prosperidad. Sigue diciendo, y se fortaleció contra el Todopoderoso. Note que pone sus fuerzas en orden, como si fuera a pelear con el que es el Todopoderoso, y por lo tanto irresistible. Téngase en cuenta que esto agrava la locura de este débil y despreciable gusano que se atreve a luchar en contra de el Dios omnipotente. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Dice que él corre sobre él, es decir, el hombre malvado de aquí y de cuyo pecado y miseria habla en todo el contexto, tanto antes como después, ataca a Dios y por así decirlo, se precipita sobre él rápidamente y furiosamente. En el primer versículo se le representa
presentándose para la batalla, y aquí como real y descaradamente peleando con él. Sigue diciendo, incluso en su cuello, es decir, como un valiente guerrero que se acerca a su adversario y lucha en contra de él. Note que actúa en rotunda oposición a Dios, tanto a sus preceptos como también a sus providencias. Sigue diciendo, sobre los gruesos jefes de sus escudos, incluso donde su enemigo es más fuerte, no se desanima con los escudos gruesos, fuertes y eminentes de su enemigo, sino que se atreve audazmente a abalanzarse sobre ellos, aunque para su propia destrucción segura. Tengas en cuenta que todo pecador se aparta, o más bien huye de Dios, pero el pecador presuntuoso que peca con mano harta, como dice, corre sobre él, es decir, que lucha contra él y lo desafía, y es fácil predecir cuál será el problema que le sobrevendrá. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Comienza diciendo que cubre su rostro con su grosura. Esto se menciona como la razón de su insolente porte hacia Dios, porque era gordo, era rico, potente y próspero, como significa esa expresión. Su gran prosperidad lo hizo orgulloso y también lo hizo seguro e independiente de Dios y de los hombres. Continúa diciendo que se llena de grasa en los costados. Note que su única preocupación es mimarse y complacerse a sí mismo, y además satisfacer sus propias lujurias, y en defensa y persecución de ellas contiende en contra de Dios. Deuteronomios capítulo 32 y versículo 15 dice, pero engordó Jesurón y tiró coces, engordates, te cubrites de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El Salmo 78 y versículo 31 nos dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Y Jeremías, capítulo 46, versículo 21 dice, sus soldados mercenarios también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Continúo ahora con los versículos 28 y 29, donde dice, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Dice que, y él habitaba, más bien debería de traducirse, pero él habitaba en lugares desolados. Note que esto se opone acertadamente a la última prosperidad mencionada, y es el comienzo de la descripción de su miseria, que continúa en los versículos siguientes. Sigue diciendo que está a punto de convertirse en montones, es decir, que están a punto de caer y de convertirse en montones de piedra. Por tanto, no será rico, no seguirá siéndolo, sino que se hará pobre. También dice que ni perdurará su sustancia. Por tanto, perderá lo que había obtenido. Como dice Job capítulo 8 y versículo 16, ni prolongará su perfección. La perfección de su sustancia o el estado completo y la gloria que había alcanzado no se le continuarán a él ni a su posteridad.
También dice, tampoco sus perfecciones, es decir, esa prosperidad, esa riqueza y poder en donde colocaron su perfección o felicidad. También dice que se extenderá al extranjero, pero note que serán disminuidos y quitados. Y esto es una metáfora de un árbol. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. Comienza diciendo que saldrá de las tinieblas, es decir, su miseria no tendrá fin, ya que la llama de la ira de Dios y el juicio sobre él, es decir, sus ramas secarán, su riqueza, poder y gloria, con que estaba rodeado como lo están los árboles con sus ramas. También dice que por el soplo de su boca. Esta expresión da a entender con cuánta facilidad Dios somete a sus enemigos, basta su palabra, su soplo o un acto de su voluntad. Se irá. En hebreo significa volverá, es decir, oirá de Dios más rápido de lo que Él corrió sobre él. Por lo tanto, es una continuación de la metáfora anterior de un conflicto entre las dos personas, como señala el versículo 26. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Dice que el que es engañado no confíe en la vanidad, esto es, en las cosas vanas y engañosas de este mundo, tales como por ejemplo el poder, las riquezas, el honor, de las cuales y de la pérdida de ellos había estado discutiendo largamente. Y ahora añade una advertencia general a todos los hombres para que tengan cuidado de caer en el mismo error y también maldad con las personas antes mencionadas y además insinúa en secreto lo que juzgó, que había sido el gran pecado de Job y la causa también de su ruina, es decir, su confianza carnal en aquellas cosas vanas, su riqueza y su gloria y los hijos que Dios le había dado, de cuyo crimen, por lo tanto, Job se vindica a sí mismo en lo sucesivo por vanidad. El libro de Levíticos, capítulo 27 y versículo 33, dice, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como el que se lo dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Por tanto, la descripción, insatisfacción y pérdida de toda su felicidad imaginaria, la misma palabra vanidad siendo elegantemente repetida en otro sentido como es habitual en la escritura y en todos los autores. Sigue diciendo que será su recompensa. En el hebreo es su intercambio, ya que cambiará una vanidad por otra, una vanidad agradable por una vanidad vejatoria. Sin embargo, este versículo puede traducirse de otro modo así. También dice que el que es engañado por la vanidad, es decir, con las cosas vanas de este mundo, con las cuales la mayoría de los hombres son engañados y hechizados, y no creerá que la vanidad, es decir, el vacío, la disolución y la miseria. También dice que será su recompensa, y siendo así, es así que esto es un agravamiento de su calamidad, que lo sorprendió cuando estaba confiado y además seguro de todos los temores de tal evento. Continuar con los versículos 32 y 33, donde dice, Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz, como la vi,
y derramará su flor como el olivo. Note que se cumplirá, a saber lo que se mencionó en el último lugar, y es que la vanidad sea su recompensa antes de su tiempo. Cuando por el curso de la naturaleza y la providencia común podría haber continuado y florecido mucho más tiempo. También aquí nos está hablando y su renuevo, es decir, su gloria y prosperidad, o sus hijos, ya que dice que no será verde, por tanto no continuará floreciendo como hasta ahora. También dice que sacudirá sus uvas inmaduras. Note que el impío, que por sus pecados es autor de su propia ruina, será privado de su fruto, de sus hijos y de otras comodidades antes de tiempo. Nos habla también como la vid, que por sí mismo deja caer sus tiernas uvas o las pierde cuando son arrancadas por una mano violenta. También dice, y desechará su flor como el olivo que florece casi al mismo tiempo que la vid y comúnmente sufre daños similares. Continúo ahora con los versículos 34 y 35, donde dice, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Comienza diciendo para la congregación del hipócrita, ya que sus hijos y siervos, amigos y dependientes dice que serán desolados, es decir, completamente destruidos. También no habla aquí de fuego, algún juicio eminente y terrible de Dios, a menudo expresado por fuego. También nos dice que consumirá los tabernáculos de soborno. Estos que fueron construidos o mantenidos por la extorsión y el soborno o práctica injusta de las cuales pensaron que Job era culpable. También dice que conciben travesuras o cosas malas, es decir, que idean y están tramando empresas perjudiciosas en contra de otros y por tanto da a luz vanidad. Isaías capítulo 9 y versículo 19 dice, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Y también Isaías capítulo 26 y versículo 11 dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Y Job, capítulo 22 y versículo 8 dice, pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. Ejecutan lo que ellos habían ideado. Producen iniquidad, producen injuria o aflicción, ya sea a otros o más bien a sí mismos. Y lo hacen porque el mal que diseñaron para otros cae sobre sus propias cabezas y cosechan lo que ellos sembraron. También nos dice y sus vientres, es decir, sus partes internas, sus corazones y sus mentes, ya que prepara engaño y lo hace para otros a quienes diseñan para engañar y especialmente para sí mismos, que mientras buscan engañar a otros, se encontrarán ellos mismos muy engañados, como privados de todos sus deseos y esperanzas con las que se alimentaban y arrojados en todas aquellas calamidades que pensaron prevenir por estos artificios. Toda esta descripción está apuntando evidentemente a la situación de Job, ya que su prosperidad se convirtió en vanidad. Todos sus hijos fueron cortados antes de tiempo. Su familia se vuelve solitaria y sus esperanzas a todas luces una ilusión, ya que toda la hermosa perspectiva con que
se estuvo el malvado y por lo cual soportó toda la angustia aquí descrita, produjo solo un engaño que se ha impuesto a sí mismo. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, el mayor juicio que Dios podría enviar a los malvados en esta vida sería permitirles que sigan sus propios caminos, ya que ellos asimismo se hacen su propia recompensa, como señala el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 2, versículo 5 y versículo 16, ya que el único cielo que los impíos sabrán es el disfrute que tienen en la tierra en esta vida, y Dios está dispuesto a que lo tengan. Y note que el único sufrimiento que experimentará la vida piadosa aquí ahora es porque en el cielo no habrá dolor ni tampoco lágrimas. Además, el sufrimiento que el pueblo de Dios experimenta ahora está funcionando para ellos y un día nos llevará a su gloria. La epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 18, dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Elifaz y sus amigos tenían la situación confundida, ya que ellos opinaban según como lo hacen aquellos que no entienden a Dios y tampoco a su palabra. Amigo y amiga oyente, todo en esta tierra es transitorio y pasajero, de manera que el hombre y la mujer, si son verdaderamente sabios, deben de preocuparse por las cosas eternas, es decir, por Dios y su palabra, y también por lo que Dios tiene preparado para cada hombre y cada mujer, que es la salvación en Cristo Jesús. Esa salvación es para ahora, no es para luego. Es para ahora, es para hoy. Hoy es día de salvación, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no endurezcáis vuestros corazones, sino que acepta por gracia lo que Dios te ofrece, que es la salvación en Cristo Jesús. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración que voy a estar haciendo y que así puedas recibir lo que Dios te ofrece. Ora y repite conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he estado siendo como esa clase de personas que piensan en beneficiarse del bien ajeno, en engañar a otras personas, en sacar provecho de ellas y en cuidarme a mí mismo. Sé que he cometido muchos errores y he hecho cosas malas. Por ello vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.